Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio. Estamos en exigencias de eficiencia energética. En este vídeo hablaremos desde la eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos con la contabilización de consumos. Bienvenidos a Formación Instaladores. Seguiremos en la eficiencia energética de transportes de fluidos. La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se realizará de forma que su rendimiento sea máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento. Pregunta de examen. Para sistemas de caudal variable, el requisito anterior deberá ser cumplido en las condiciones medias de funcionamiento a lo largo de una temporada. Se justificará para cada circuito la potencia específica de los sistemas de bombeo, bombas, denominados SFP, y definida como la potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de fluido transportado, media, expresada en vatios partido metro cúbico por segundo. Pregunta de examen. Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema, considerando el ventilador de impulsión y el de retorno de acuerdo con la siguiente clasificación, que son 5. SFP1 y SFP2 para sistemas de ventilación y extracción. El SFP3 y el 4 para sistemas de climatización dependiendo de su complejidad. En la tabla de referencia acordaros todo lo que está en fluorescentes. Pregunta de examen. En cuanto a la potencia específica de ventiladores, que se medirán vatios barra metro cúbico por segundo, el SFP1 será para potencias inferiores a 500 vatios. El 3 será entre 750 y 1200 vatios. Para las bombas de circulación de agua en redes de tubería será suficiente equilibrar el circuito por diseño y luego emplear válvulas de equilibrado si es necesario. Cuando se hace un cálculo en una instalación de calefacción o otra relativamente grande, se calcula la bomba para los litros que yo tengo que mover. Pero normalmente siempre se suele colocar la bomba un poquito más grande por si tenemos en un futuro que realizar una ampliación de fan coils o climatizadores. En el supuesto caso de que eso ocurriera, se tienen que colocar válvulas de equilibrado, que son unas válvulas TA principalmente, que son válvulas para calcular los litros de agua que yo circulo por cada ramal, para evitar que se quede sin fluido o energía de agua caliente o fría en algún tipo de ramal de la instalación. En las redes de tubería, los trazados de los circuitos de tubería de los fluidos portadores se diseñarán en el número y forma que resulte necesario, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tubería durante la fase de diseño empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. En cuanto al control de las instalaciones de climatización, todas las instalaciones térmicas estarán dotadas del sistema de control automático necesario para que se puedan mantener en los locales condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. El empleo de controles de tipo todo o nada estará limitado a las siguientes aplicaciones: a los límites de seguridad de temperatura y presión, en este caso presostatos, Clisson de seguridad, etc. Regulación de velocidad de ventiladores de las unidades terminales. Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. Control de la temperatura de ambiente servidos para aparatos unitarios de potencia útil nominal menor o igual que 70 kilovatios, en este caso termostatos. Control del funcionamiento de los ventiladores de salas de máquinas. Seguimos con control de las estaciones de climatización. Acordaros que lo que está en fluorescentes. Pregunta de examen. El rearme automático de los dispositivos de seguridad solo se permitirá cuando se indique expresamente en estas instrucciones técnicas. Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones.
Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que el caudal máximo del proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión que se producirá en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la pérdida de elemento controlado. En este caso, válvula de 2 vías, válvula de 3 vías, llaves de bola, etc. La variación de la temperatura del agua en función de las condiciones exteriores o para adecuar la generación a las condiciones ambientales se hará en los circuitos secundarios de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo generador en el caso de que generadores de baja temperatura y de condensación hasta el límite fijado por el fabricante. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un circuito, una calefacción con un circuito primario y un intercambiador de placas lo llevamos al secundario, el primario lo queremos mantener a 80 grados, por ejemplo, acumulamos a 80, pero la variación de temperatura en concordancia a la gráfica de temperatura exterior, si aumenta la temperatura exterior, la temperatura del agua la variará en el circuito secundario. El circuito secundario estará pues a una temperatura de 40 a 50 dependiendo la temperatura exterior, pero el primario siempre se mantendrá a la temperatura de régimen 70 u 80. La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una central frigorífica de producción instantánea se mantendrá constante, cualquiera que sea la demanda e independientemente de las condiciones exteriores, salvo situaciones que deban estar justificadas. Es decir, como es un circuito de refrigeración, el intercambiador tenemos expansión directa muy fría por refrigerante, para que no corra el riesgo de congelamiento en lo que es en el intercambiador, no podrá variar, se mantendrá constante. En control de las instalaciones, el control de la secuencia de funcionamiento de los generadores de calor se hará siguiendo estos criterios. Cuando la eficiencia del generador disminuya al disminuir la demanda, los generadores trabajarán en secuencia. Pregunta de examen e importante. Es decir, si tenemos 5 calderas, el arranque será progresivo, en secuencia. Arranca 1, 2, 3, 4, 5 y cuando tengan que pararse será pues 5, 4, 3, 2, 1. También existirá una variación de arranque para que no acumule muchas horas de funcionamiento en una sola caldera. Al disminuir la demanda, se modulará la potencia entregada para cada generador, con continuidad o por escalones, hasta alcanzar el valor mínimo permitido. Además, si tenemos una caldera modulante, será un arranque progresivo, ¿vale? O por escalones. Escalones serían pues 3 etapas. Si es por continuidad, será pues de 0 al 100%. Si llega al 100%, arranca la siguiente caldera. Si llega al 100%, arranca la siguiente caldera. Y así en modo de secuencia. Los ventiladores de más de 5 metros cúbicos segundo llevarán incorporado un dispositivo indirecto para la medición y el control del caudal de aire. Muy importante y pregunta de examen. Si tenemos un ventilador que impulsa aire a más de 5 metros cúbicos por segundo, tendrá que tener un dispositivo de medición. A la hora de expresar en un proyecto o memoria técnica el control de las condiciones termohigrométricas del tipo de instalación que tenéis, esta es la tabla de referencia. Es decir, fijaros, tenemos aquí categoría ventilación, calentamiento, refrigeración, humificación y deshumificación. Si yo quiero reflejar un extractor simplemente, la referencia sería THMCO, que sería solo ventilación, moveríamos el aire. Si tendremos, por ejemplo, un fan coil que solo calienta, sería este de aquí, THMC1, que ventila y calienta. El más complejo, en este caso, que serían todos, es un THMC5. Sería un climatizador con ventilador que calienta, que refrigera, que humifica y que deshumifica. Seguimos con la calidad de aire interior en las estaciones de climatización. La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados en la siguiente tabla, que sería esta de aquí. Tenemos el IDA C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Como regulatorio, el IDA era la calidad del aire que tenemos dentro de un habitáculo. Hablaremos de lo que está en fluorescente, que son preguntas de examen. El IDA C6. El modo de ventilación será por control por ocupación.
El sistema funcionará dependiendo del número de personas presentes. Si tenemos un cine, la asistencia pueden ser de una persona o 200, con lo cual la ventilación será modulante en concordancia al número de las personas presentes. El IDA C6 será control directo. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad de aire interior como el dióxido de carbono. En este caso, por ejemplo, un parking. Un parking se suele calcular que cuando tiene ventilación o los vehículos salen a primera hora, a media o última hora, aumenta el dióxido de carbono y se ventila. Seguimos con el control de instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria. Como recordatorio, ¿qué era una instalación centralizada? Cuando tenemos unos edificios y tenemos diferentes usuarios, varias viviendas, tenemos un sistema de calefacción y ACS para todos los usuarios. En este caso, para contabilizar el consumo de los usuarios, en cada vivienda a la entrada, pregunta de examen, ¿dónde se colocará el contador de energía en una vivienda de sistema centralizado? Lo más cerca posible de la puerta. Pues tenemos un edificio con varios usuarios y un sistema de calefacción y ACS para todos estos usuarios compartidos, y el mantenimiento será compartido para toda la vivienda. El equipamiento mínimo de control de las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria será el siguiente. El control de la temperatura de acumulación, como mínimo 60 grados. El control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado, en este caso superior a 50 grados. El control para efectuar el tratamiento de choque térmico, que hablaremos más adelante, choque térmico Legionella. El control de funcionamiento del tipo diferencial en la circulación forzada del primario de las instalaciones de energía solar térmica. Alternativamente, el control diferencial se podrá emplear sistemas de control accionados en función de la radiación solar. ¿Qué es un control de tipo diferencial en energía solar? Imaginemos que tenemos un depósito de acumulación y está a 50 grados. Pues si existe una diferencia mayor a 5 grados de temperatura entre la acumulación y la temperatura del colector de las placas solares, la bomba circula para seguir acumulando energía. Si esa temperatura de 5 grados desciende, eso provoca que llegue la noche, por ejemplo. Si es de noche, esa temperatura será muy inferior o casi prácticamente nula, con lo cual, para evitar que el calor lo disipe las placas solares desde el depósito y perdamos energía, la bomba se detiene. Control de seguridad para los usuarios. En este caso, para evitar que los usuarios se quemen, después del contador de energía, en la vivienda se coloca una mezcladora que regulará, dependiendo si es ACS o calefacción, una temperatura máxima para la seguridad de los usuarios. En cuanto a la contabilización de los consumos en los usuarios, en ese tenemos un contador de energía, tenemos un contador de gas y un contador eléctrico. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio, calor, frío y agua caliente sanitaria, entre los diferentes usuarios. En el caso de agua caliente sanitaria podrá ser un contador volumétrico. El sistema previsto, instalado en el tramo de acometida a cada unidad de consumo, permitirá regular y medir los consumos, así como impedir los servicios desde el exterior de los locales. Las instalaciones solares de más de 20 metros cuadrados de superficie de apertura dispondrán de un sistema de medida de la energía final suministrada. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kilovatios en régimen de refrigeración o calefacción dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. El ejemplo que os voy a dar sería, por ejemplo, un colegio. En un colegio tienen cocina y calefacción. Bien, podemos tener un contador de energía general de gas,
pero la cocina tiene un consumo y la calefacción ACS tiene otro, con lo cual se suele colocar otro contador adicional en lo que es la sala de calderas. ¿Para qué? Para contabilizar el consumo que tiene la cocina y el consumo que tiene el resto del edificio. Seguimos con contabilización de consumo. Se dispondrán dispositivos para la medición de energía térmica generada o demandada en las centrales de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en refrigeración o calefacción. Este dispositivo se podrá emplear también para modular la producción de energía térmica en función de la demanda. Cuando el dispositivo de servicio de agua caliente sanitaria se dispondrá de un dispositivo de medición de la energía en el primario de la producción y de la recirculación, es decir, que además de los medidores que hemos hablado anteriormente, en el sistema de agua caliente sanitaria se debe de colocar un registro de consumo de energía en el agua caliente sanitaria. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor que 70 kW dispondrán de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energía eléctrica de la central frigorífica, máquina frigorífica, torres y bombas de agua refrigeradas esencialmente. Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW podrán disponer de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador. No está subrayado, pero eso es pregunta de examen. Las calderas y las plantas enfriadoras o aparatos de aire mayores de 70 kilovatios tendremos que poder saber el número de horas que está funcionando. En cuanto a las bombas y ventiladores de potencia eléctrica de motor mayor que 20 kilovatios, dispondrán de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo. También muy importante, si tenemos una bomba unitaria o un ventilador unitario mayor que 20 kilovatios, tendremos que saber cuántas horas de funcionamiento tiene. Y también súper importante, los compresores frigoríficos de más de 70 kilovatios de potencia útil nominal dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas, no de funcionamiento, de horas de funcionamiento, no, cuántas arrancadas ha tenido ese compresor cuando unitariamente el compresor sea mayor a 70 kilovatios. Y la cita para este vídeo: aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Charles Chaplin.